encontramos a un aliado que ha sido un aliado de toda la historia estadística del DANE, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, pero también encontramos a un equipo bajo el liderazgo de Verónica Simán muy dispuesto a abordar esta aventura de dar posibilidades a que investigadores externos, tanto senior como junior, es decir, jóvenes promesas o jóvenes talentos de la demografía, de la economía o de la sociología o de otras ciencias sociales, hagan aportes desde sus ópticas de las dinámicas demográficas y sus consecuencias sociales y económicas que estamos viendo a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2018. Un trabajo en el cual llevamos más de año y medio haciendo convocatorias, recibiendo insumos, retroalimentando resultados para poder generar esta secuela o serie de webinars o de mecanismos de difusión virtual en donde todos los miércoles vamos a estar buscando un encuentro alrededor de una temática. Estos estudios son parte de los indicadores de nuestro CPD o documento de cooperación con Colombia, así como también del acuerdo de cooperación que firmamos con el DANE anualmente. Nos parece muy valioso asegurar que se le saca todo el posible provecho a los datos del censo y de que contamos con información clave y desagregada para orientar el diseño y la implementación de políticas públicas, como decía el director del DANE. O sea, no es solo que se termina el trabajo del censo y ahí termina todo, sino asegurar que los datos se analizan, se utilizan como un insumo clave para el diseño y la formulación de políticas públicas. Cuando revisé y leí el estudio de Colombia, postcensal, y miro los datos que nosotros tenemos en este minuto en la región, hay algunas cuestiones que quiero relevar, ¿no? Porque son totalmente coincidentes con la situación regional. Antes de la pandemia, nosotros visualizamos algunos progresos con relación a la fecundidad en niñas menores de 20 años de edad, pero también podríamos observar, ¿verdad?, una persistencia de las desigualdades en nuestras poblaciones, ¿sí? Vimos un descenso lento en la fecundidad adolescente y notamos una tendencia, ¿verdad?, creciente en los embarazos en niñas menores de 14 años. Hoy en día, para el año 2019, hubieron aproximadamente un mínimo de 43,000 nacimientos en niñas menores de 15 años, con grandes variaciones dentro y entre los países. Hay una tendencia descendiente en el último quinquenio, acompañado también al descenso de la fecundidad adolescente tardía. Sin embargo, si vemos los últimos 15 años, el ritmo de descenso de la fecundidad ha sido superior al descenso de la fecundidad precoz. Es decir, la fecundidad en niñas entre 15 y 19 años, el descenso en los últimos 15 años ha sido mayor que en la fecundidad en niñas menores de 15 años. Entonces, este es el mapa de la fecundidad precoz y ustedes pueden ver acá que Colombia está entre los países que tienen una tasa de fecundidad menores de 15 años alrededor de 2.5, lo cual lo coloca entre los países con la fecundidad en menores de 15 años más alta, de acuerdo a los datos que tenemos. En cuanto al potencial de la utilización de los datos censales, de los cuales dispone el DANE y se pueden consultar en Redatam por parte de los investigadores, para analizar desigualdades geográficas a un nivel de detalle bastante alto, mayor que el que permiten muchas veces las encuestas, la posibilidad de analizar los resultados para poblaciones de dimensiones reducidas, como por ejemplo las relacionadas con temas de discapacidad, poblaciones étnicas, y por otro lado que también quiero destacar que el monitoreo en cierta medida también se
la necesidad de realizar estudios sobre esto ha favorecido la divulgación de este tipo de estudios que trabajamos usualmente los estudiosos de la población y temas relacionados con salud sexual y reproductiva. En cuanto a hallazgos con implicaciones de política, quisiera pues, reafirmar el papel primordial de la reducción, de trabajar en la reducción de las uniones a edades tempranas, que digamos que es un factor de riesgo muy importante porque determina el tiempo de exposición en el sentido demográfico al embarazo. Los datos que presentamos anteriormente nos permiten reconocer que los censos de población tienen una validez incalculable para realizar investigaciones y para calcular indicadores de población que nos permiten dar cuenta de las brechas sociales y culturales que afectan tanto a las poblaciones, tanto a los grupos étnicos como al resto de las poblaciones. De modo que es importante hacer que los censos de población, mejor dicho, como mencionaba el director, se conviertan en procesos de larga duración y no queden como en eventos que pasan al olvido, ¿no? En cuanto al análisis de los datos obtenidos, podemos observar que en las regiones y en el periodo intercensal hay una reducción desigual de la fecundidad y de la maternidad. En algunas regiones es mayor la reducción de la fecundidad y de la maternidad, pero en otras permanece constante. De modo que podemos afirmar que en cada región y cada pueblo indígena tiene un comportamiento sexual y reproductivo distinto, pues que está relacionado con sus especificidades culturales y sociales. Algunos aspectos sobre la potencialidad que tienen realmente los censos de población en la oportunidad que nos brinda poder identificar las desigualdades geográficas a escalas territoriales mucho más reducidas, ¿no? Y que nos permite también la estimación de algunos indicadores en poblaciones más pequeñas. Ese es un punto importante que quiero relevar. Esta vulneración a los derechos sexuales y reproductivos asociados con los nacimientos tempranos en madres niñas de 10 a 14 años o jóvenes entre 15 y 19 años son verdaderamente una trampa de pobreza en nuestra sociedad e incluso en el abordaje pluricultural y pluriétnico que tenemos con las comunidades indígenas y con las personas con autorreconocimiento negro afrocolombiano en nuestro país. Yo creo que eso es un ejemplo muy importante para empezar a aprovechar también por parte de las organizaciones y las autoridades de los pueblos indígenas esta información para reconocer efectivamente cómo vamos a mejorar las condiciones de vida de estas niñas que son sujeto, como lo mencionaba Virginia, en muchas ocasiones de uniones tempranas forzosas. Y adicionalmente quisiera aprovechar también para resaltar este elemento de que pues, la mayoría de estos nacimientos en madres niñas son pues, nacimientos que son sujeto a veces de un crimen en Colombia, que es el acceso carnal violento en niñas menores de 14 años, pero también en una ausencia de capacidad de decisión o de autonomía que deben ejercer las niñas y adolescentes en nuestro país.